tener un súper entrenamiento. Nada más para recordarles, todos los sábados empezamos con el entrenamiento y al término del entrenamiento vamos a dar lo que es la presentación de nuestro negocio, donde vamos a explicar la empresa, producto, cómo funciona, cómo se puede ganar dinero, etcétera, ¿no? Para este entrenamiento viene alguien que es un experto en la parte de capacitación. Durante 20 años se dedicó a la docencia, entonces sabe cómo enseñar, ¿no? Él es ingeniero, además es autor de varios libros, además es líder oro en esta empresa, está dedicado al 100% a esto, es alguien súper profesional, que de verdad los entrenamientos que da, Violeta se lo decía, ¿no? O sea, los vamos a grabar todos porque de verdad son entrenamientos que valen mucho la pena para el crecimiento de cada uno de nosotros y obviamente de nuestros negocios. Entonces, yo les sugiero que todo el mundo tenga con qué apuntar. ¿Para qué? Pues para que todo esto les pueda servir para hoy, mañana o pasado, en un futuro que ustedes también tengan grupos enormes, pues que también los puedan estar capacitando, ¿no? Entonces, ya sin más preámbulo, ayúdenme a recibir, como él se merece, de pie al ingeniero Luis Ángel Flores, líder oro de la Ciudad de México. Por eso me encanta capacitar, porque mi ego se ve fortalecido. De eso se trata, justamente. Bueno, ¿alguien de aquí no me conoce para presentarme? ¿No me conoces? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas mejores para servirte. Bueno, la mayoría de las personas saben sobre mi formación académica. Soy ingeniero civil por la UNAM, soy físico también por la UNAM. Me dediqué 20 años a la docencia. Actualmente me dedico a este proyecto de USANA desde hace 4 años, casi 5 ya. Tengo el rango de líder oro por ahora. Pero lo que muy pocos de ustedes saben es lo que les voy a platicar el día de hoy. Uno de los elementos que a mí me decían mis offlines cuando yo empecé este negocio y que me sonó, pues sí me resonó más bien, es detecta en qué área de todo el sistema que estamos platicando, en la parte de ventas, en la parte de mentalidad empresarial, en la parte de desarrollo personal, en la parte de relaciones, todo lo demás, ¿no? En la parte que te falle, trabájala. Dije, pues sí me suena, ¿no? O sea, si quiero ser un profesional de algo, pues la parte que la tengo débil, pues la refuerzo, ¿no? Me decían también, apaláncate de la que ya tienes bien. Si eres muy bueno para tal o cual cosa, ahí arrancas. Pero lo que te falte todavía, empieza a trabajar. Y una cosa que no se desarrolla en el sistema educativo tradicional es el desarrollo personal. ¿Te suena? Es decir, en secundaria nos dan cursos, por ejemplo, para que aprendamos a conocernos mejor nosotros mismos. ¿No? En la prepa, tampoco, ¿no? Tal vez un poquito en ética, tal vez, ¿no? Pero muy poco, ¿no? En la universidad, después de la carrera, en la que te formes, pero casi no, ¿no? Y mucha gente tenemos la idea de que, bueno, yo ya acabé la ingeniería, jamás vuelvo a tocar un libro. O sea, no, ya no. Ese castigo de Dios yo ya lo pasé. Entonces, ya no nos dedicamos a desarrollarnos todavía más. Bueno, es un área que yo tenía en cero, literalmente. En mi rueda de la vida la tenía en cero, el desarrollo personal. Entonces sí me di cuenta que me faltaban muchísimos elementos al respecto, que era yo un gran académico y un gran científico y quién sabe qué, pero en la parte de desarrollo personal, cero. Bueno, estoy platicando todo esto porque actualmente cuento con varios elementos de desarrollo personal. Tuve, por ejemplo, trabajé un curso de coaching ontológico en el Centro de Conciencia Integral Jivatma en la Ciudad de México. También tengo certificaciones por la One University de la India y tengo certificaciones del Theta Healing Institute of Knowledge para trabajar las ondas en meditación, las ondas beta y las ondas delta. Digo, teta, perdón. Entonces, me cambió la vida por completo. Y ahí empecé a entender un montón de cosas que cuando yo me enteré, primero dije que no, yo no. Después lloré y después empecé a aceptar. Entonces, esta capacitación que voy a dar el día de hoy es una capacitación que doy yo en un curso, de hecho, es parte de un curso sobre desarrollo personal
pero quise compartirla con ustedes, ya que pues sí vengo muy motivado, luego van a saber por qué, pero sí ando muy motivado. Así que ese es el momento de compartirlo con toda la gente con la que compartimos constantemente, ¿sí? Entonces les pido pues que nada de lo que voy a decir se lo tomen personal, que si algo les incomoda, anótenlo. No te lo estoy diciendo a ti, pero sí te lo estoy diciendo a ti. No sé si me explico. Si algo de lo que digo o de lo que se menciona, pues, te movió, anótalo. Estoy seguro que es algo que tienes que trabajar. Y que cuando lo trasciendas, tu vida va a cambiar. Entonces, el día de hoy, los que anoten y tengan el valor de confrontarse con todo lo que vamos a platicar el día de hoy, puede cambiar su vida por completo. Créanme. Entonces, anótenlo. Si les pica algo, en una de esas tienen lombrices. Pero si algo por ahí, ¿no? Ay, ya me pegó donde me duele, anótenlo. O también pueden decir, yo no, pero él sí. Anótenlo también. Porque el ego se esconde del espejo. O sea, se esconde en esta parte de, no, tú no, pero él sí. Entonces, ahí anda el ego, ¿ok? Anótenlo. Puede ser, les comentaba, que directamente les pegue. Puede ser que lo observen en otro, que yo no, pero él sí. O puede ser que vean algo de la polaridad al respecto. O sea, el mismo concepto en otro rango. Entonces, cualquiera de los elementos que ustedes identifiquen, yo les recomiendo que lo escriban. O sea, por ahí no anoten. No lo tienen que decir, pues, ¿no? Pero anoten. Ya luego irán a libros, irán a audios, irán a terapia, irán a lo que sea, ¿no? Pero sí anoten, son áreas importantes de la vida que nos están deteniendo. Cuando yo pude romper estas cadenas, literalmente, me acuerdo en aquel momento, fue cuando me hice plata. Yo ya un rato y no podía hacer plata. Y cuando comprendí todas estas cosas, dije, claro, con razón. Y ya me hice plata en 15 días, literal. Luego tuve otro atoramiento cuando era oro, iba para oro, y volví a regresar a esos elementos y dije, claro, con razón, otra vez, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. ¿Está bien? No se lo tomen personal, por favor. Ni conozco a nadie tan a fondo que digan, me conoce, me está describiendo. No. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿qué es el ego? Vamos a empezar por el ego. Tiene muchas excepciones psicológicas, espirituales, tiene muchas excepciones. Voy a tratar de dar una espiritual, a ver si queda claro. Me siento muy incómodo con el micrófono, pero si no, no se oye en las grabaciones. Sí. ¿Tienes pulmones? Gracias. Aquí sí me voy a atrever a pedir esto. Levante la mano, ¿quién es un ladrón? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Nadie más, ¿verdad? Ok. Al final voy a hacer la misma pregunta y ya veremos quién está. ¿Okay? ¿Qué es esto? Ay, no. Quedó horrible. ¿Qué es eso? Un 3. ¿Sí? ¿O es una línea de plumón continua? O como decimos en ciencias, es una asociación infinita de puntos. No sé si me explique, ¿no? Peor aún, lo voy a poner así, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Son 3? ¿Puntos? Hay aquí un punto, ¿no? Sí, es un 3, no se espante. No, va a estar horrible el entrenamiento. Es un 3. Pero ¿a qué voy? El concepto 3 es este número. O sea, ¿es esto que está aquí? No. Es un concepto mucho más amplio, ¿de acuerdo? Muchísimo más. Que lo podemos usar incluso a nivel verbal, a nivel razonamiento, a nivel analítico, en un montón de elementos. No necesito cortar este pedazo de pizarrón y llevármelo para enseñarte lo que es un 3. ¿Sí me explicó? Entonces, este es el 3. No. Es
una representación de un 3, ¿de acuerdo? Ok. Por ahí va la cosa. Tu ego es lo que tú crees que eres. Es lo que aprendiste que eres desde niño. Cuando tú naciste, hablo en tú, pero me incluyo a mí también, ¿eh? Cuando tú naciste, esta eras tú. Vaya, es una representación. Esta eres tú, ¿ok? Cuando traías la carga genética, ¿cierto? Esa sí la traías. A propósito, a nivel ADN, ¿qué tan similares somos todos nosotros? Muy. ¿Cómo qué porcentaje? Como 99%. Como 99%. Ese 1% hace las diferencias en nuestra personalidad, en nuestro color, en los ojos, todo lo demás. Pero también en nuestra percepción. ¿De acuerdo? Ok. Sin embargo, prácticamente somos iguales. Ese 1% es el que empezaste a aprender que algo había diferente entre yo y alguno de ustedes. O entre tú y tú, o entre tú y tú. ¿Sí me explico? Tú tenías, cuando naciste, todo el potencial que tiene un niño. ¿A qué me refiero? Un niño, por ejemplo, cuando está aprendiendo a caminar, salvo que tenga algún problema fisiológico, te dice después de 2 o 3 veces que se cayó, no, esto no es para mí. No, ya no voy a empezar a caminar. ¿Te suena? No, ¿verdad? Ok. ¿Hasta cuándo lo intenta un niño? Hasta que lo logra. Hasta que lo logra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la capacidad de caminar estaba dentro de él. Ahora, no solo la capacidad de caminar. Todas las capacidades de la vida están en ese niño. Así tal cual. Pues tú llegaste con todas las capacidades. Pero ¿qué crees? Que conforme fuiste creciendo, ¿qué te empezaban a decir tu familia? Es que no se puede. Bájate porque te vas a caer. ¿Me explico? Y entonces, fíjate, eso es, digamos, respecto a las creencias, ¿no? Pero además, vamos a poner que un niño tiene su juguete. Es mío, el juguete, está. Y llega la niña, recuérdame tu nombre, Quina. Llega la niña Quina y me lo quiere quitar. Y yo le digo, préstamelo, es mío. ¿Qué crees que me dice mi mamá? No seas envidioso, préstaselo. Por a otras mamás me van a agarrar peor. Me van a dar un zape. Eso fue lo que te enseñé. En la casa no te enseño eso. Y entonces, una parte de mi yo, la parte, vamos a decirlo así, como envidiosa, como de pues, mía, ¿qué creen que le hago? La reprimo. Es decir, si aquí hay un nivel de agua, que es mi estado de conciencia, yo esa carga, que es yo soy envidioso, la sumerjo como si fuera una pelota. ¿Sí me explico? Luego, híjole, pues es que además, como no me gustó que me gritara mi mamá, pues me pongo a llorar. ¿Y qué viene entonces? Ah, chama, para que llores con ganas. Y entonces, la parte de mí que quería expresarse en esta parte de sentir, otra vez para abajo. ¿Sí me explico? Sí. Y así vamos empezando a deformar a este niño. Al final acaba, bueno, tal vez algo así, ¿no? Ese es un niño. Ya. ¿Sí? Que a base de golpes, a base de represión de las cargas, ¿no? Te empiezan a enseñar lo que es bueno y malo, lo que es aceptable y no es aceptable, ¿cierto? Entonces, ¿quién es ladrón? ¿No? Los demás no. ¿Qué creen que pasa, por ejemplo, cuando llegas tarde? Estás robando. Estás robando el tiempo al otro. Pero como es malo ser ladrón, o sea, la sigo reprimiendo, ¿sí me explicó? ¿Se dan cuenta? Bueno, esto no es el niño es esto, ¿de acuerdo? Y aquí hay otro niño, ¿no? Entonces, el niño cree que es esto, pero eso no es el niño. ¿Sí me explicó? Por ahí va la cosa. Esto es el ego.
como en la parte psíquica, como un mecanismo de defensa en alguna parte evolutiva del hombre. Es decir, ¿el ego es necesario para la supervivencia? Sí. ¿Es parte de nuestra psique? Sí, ahí está, y ahí va a estar siempre. El problema es que mucho del ego lo estamos reprimiendo constantemente, y ahorita vas a entender a tus downlines, a tus uplines, a tus líderes, a tus prospectos que te dicen que sí, a tus prospectos que te dicen que no. Vas a entender todo eso. ¿Será claro? Con razón. Bien. ¿Quién es controlador? Ya vamos entendiendo lo que es el ego. Ya vamos entendiendo lo que es el ego. Más bien, ahora vamos a la pregunta anterior. Levante la mano quién no es controlador. Eso, muy bien. Ahora te voy a volver a preguntar y me dices, ¿va? Entonces, ya empezaron a ver cómo estas cargas, la culpa, ¿no? El no expresar tus sentimientos, la envidia. ¿Es malo ser envidioso? No. No lo es. Pero nos enseñaron que sí, ¿cierto? Sí. ¿Es malo enojarse? No. ¿Ser violento con el otro? No. A ver. Hay justificaciones, hay situaciones de que se justifiquen, situaciones de que no. Perfecto, mira, muy bien. Entonces, a veces sí, a veces no. Dicen por aquí. Bien. Pero la pregunta fue si es malo. No. ¿Enojarse? No. Entonces, ¿alguien puede vivir enojado? Pues sí. Sí. No es lo ideal. Como que no se lo va a pasar bien, pero sí. ¿Y es menos que nosotros por ello? No. No. Es igualito que nosotros. Pero ¿cómo nos sentimos? Pues yo no me enojo, yo sí controlo mi enojo. ¿No? O sea, soy vanidoso y soy orgulloso. ¿Es malo? No. Tampoco. Entonces, ahorita van a intentar muchas partes de su ego. ¿Cuál es la idea del ego? Como el ego está con nosotros, es parte de nosotros, es como un marciano. ¿Quién vio Hombres de Negro? ¿Se acuerdan? Que trae un marcianito, ¿no? La máquina, la persona, ¿no? Es como un marcianito que está ahí. Nosotros somos algo mucho más grande, mucho más conectado de hecho con la fuente, con el universo, con Dios, como le quieras llamar. Pero tu ego es esa conciencia que tienes de ti mismo. ¿Sí? ¿Es malo? No. Y ahí va a estar. ¿A qué voy? Es súper importante, para eso es este entrenamiento, nada más que lo aceptes. Una vez que lo aceptas, pasa algo interesantísimo. Lo empiezas a ver desde afuera. Y tú no tienes más que dos elementos de observación. La vida la ves desde el ego o la vida la ves desde aquí. Le vamos a llamar así. Ser. Como tu verdadera esencia. No sé si me explico. Todo tu potencial, ¿no? Tu espíritu real. Ese es tu ser. Entonces, o la vida la ves desde el ego o la vida la ves desde aquí. Ajá. Cuando logras observar al ego, ¿desde dónde lo estás observando? Desde aquí, no hay de otra. Por eso es cuando yo puedo observar mi ego y digo, aquí está mi ego, ¿no? No lo reprimo, no le tengo que decir, no seas así. Lo que sí puedo decir es, aunque ya lo observé, mi ego, ya lo detecté, aquí está, ya salió, aquí está. Y en este momento elijo comportarme diferente. No sé si me explico. Por ejemplo, una relación. En las relaciones de pareja nunca hay problemas, ¿cierto? No, nunca. ¿Cierto? ¿Verdad? No existe. Nunca. Ajá. Bien. Como dice Juanes, no es muy conveniente estar siempre en problema, pero siempre lo va a haber. Ajá. Cuando hay un problema y yo me molesto con mi pareja, por ejemplo, y empiezo y logro observar, ¿por qué te enojaste? ¿Por esa tontería te enojaste? Es más, ¿estás seguro que es el problema de ella o fue un problema tuyo? Bueno, espera. No se trata de justificar o decir, no, tienes razón, estás mal. No, no es eso. Simplemente decir, estoy molesto en este momento. Puede ver que haya justificación, puede que no, ¿sí? Pero, ¿vale la pena estar molesto? Esa es la pregunta que tienes que hacerte en ese momento.
sí vale la pena porque voy a defender un punto de vista, de acuerdo, pues ya te molesto. No vale la pena porque realmente es algo donde lo que yo siento por esa persona es mucho más grande en realidad y es una miniedad. Entonces, en este momento elijo pues bajarle de 2 rayitas, ¿no? ¿Sí me explico? Ya. Pero cuando tú logras observarte, no es para que te juzgues y te critiques, ni metas la carga más abajo del agua, sino para que la aceptes y puedas decidir estar diferente. Ajá. Lo mismo pasa con tus downlines o con tus uplines. A mí me remolesta esto de tal o cual líder. ¿Sí? Pero ¿qué crees? Como te acabo de decir, si lo puedes ver, es porque está en ti. Entonces, no se trata de decirle, tú también. Porque además, fíjese que esa pelea también viene del ego, ¿no? Pero es que tú, pues sí, pero tú también, y tú también. Y entonces, nunca hay una empatía de decir, tienes razón, o sea, sí somos unos, o sea, realmente tenemos los mismos elementos. ¿Qué te parece si decidimos en ese momento relajarnos y más adelante podemos platicar el tema? No digo que sea sencillo, a propósito, pero por ahí va. Entonces, el entrenamiento es para esto, para que puedan empezar a observar su ego. ¿Por qué? Porque mientras no lo observen, entonces su vida está vista toda desde el ego. Su mente, tu ser, tiene un montón de potencial. Es el potencial del niño que te comentaba, que se para hasta que lo logra, ¿sí? Puede lograr lo que sea. ¿Alguien de aquí, por ejemplo, cree que no puede ser piloto aviador? Digo, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué hace falta? Instrucción. Saber cómo y que se te quite el miedo. ¿Sí? Las dos cosas. Pero dentro de ti tienes la capacidad de volar un avión. Solo tienes que descubrirla a través de las instrucciones. Lo mismo pasa con el network marketing. Pero ¿qué te dice tu downline, tu nuevo? Ah, bueno, tú crees nuevo. Yo sí sé cómo hacerlo, a mí no me digas cómo. ¿Cierto? Sí. Y entonces de pronto viene de parte de los obras que todavía no tenemos experiencia, es, no, mira, dame chance, permíteme, porque no sé qué, ¿no? Y entonces viene una lucha de egos. Bueno, vamos a platicarnos un poquito de las características del ego para que lo empiecen a observar, ¿sí? Pueden verlo en ustedes, pueden verlo en el otro, o pueden ver algún grado de la polaridad, ¿de acuerdo? Bien, vamos a platicar primero rápidamente de las trampas del ego, es decir, ¿cuándo estás hablando desde el ego? ¿Eso es malo? No. Pero si lo observas, tu ser debe decir, ¡ay, ya lo detecté, estoy hablando a través del ego! Decido que sí o decido que no. Bien, primero, superioridad. El ego tiene un problema, y es que este niño es único, y ese también, y el otro también, y el otro también, y el otro también, y el otro también, ¿de acuerdo? Entonces, como todos somos únicos, yo la única manera que tengo de existir es mi unicidad. Si no, mi ego se desvanece. Entonces, si a mí me dicen, es que eres igualito, que quién sabe qué, no, ¿qué te pasa? Si no, que te vayan las rodillas chuecas, ¿no? ¿Sí te suena? Es que tú nunca te entregas, ¿no? ¿Tú? Y el otro dice, pues tú tampoco, ¿no? Bueno, entonces, el ego siempre piensa que es superior a los demás en algún área de la vida, en lo que sea, porque es parte de su unicidad. Para poder existir, para poder vivir, necesita de este elemento. Otro, es una trampa, Cuando te detectes así, es el ego hablando. Justificar para no actuar. ¿Por qué no eres plata? A ver, aquí, ¿no? ¿Quién quiere ser plata? ¿Los demás no? Sí, pero ¿por qué se lo voy a decir? Si no sé plata, ¿qué le voy a decir? Bueno, entonces, ¿por qué no son plata? ¿Qué se los han pedido? Díganme lo que sea, no importa. Lo que quieran, está bien. Todas. Por ti misma, ¿de acuerdo? Pero ¿y cuál es la parte de ti misma que te está frenando?
La dimensión del tiempo. Tienes razón, tú nunca has tenido tiempo. Sí, los que somos líderes tenemos la obligación de no comprar de esto, si quieres llegar claro. Imagínate que me dice Deyanira, por ejemplo, ¿no? Oye, quiero ser plata, pero no tengo tiempo. Sí, tienes razón, caray. Pues ya ni modo. ¿Le estoy ayudando a ser plata? No, le estoy ayudando a no serlo. Entonces, bueno, pero el ego siempre se está justificando por qué no actúa, la que sea. Adopta hábitos por moda. Es que todo el mundo anda haciendo esto, pues vamos a hacerlo, ¿no? Es parte del ego. Exagera el positivismo, ¿no? Las cosas se van a dar a su tiempo. Oye, pero tú estás actuando, no hace falta, o sea, las cosas se van a dar. Y sí, pero ¿tú crees que realmente se van a dar o es una justificación para no actuar? Porque ¿qué crees? Es otro, ya es parte del curso más avanzado, pero si tú crees que se van a dar, sí se van a dar. Y tienes que hacer algo, hay que ver exactamente qué tienes que hacer. Ajá. Pero si dices, es que las cosas pasan por algo, y tú no estás actuando para que pasen, puede ser que estés en esto. ¿Sí? Es parte del ego. Otro, ¿no? El enojo. ¿Pero por qué te enojas? Es que yo sí tengo razón para enojarme, ¿no? Y pum. No, sí tienes razón. En fin, ¿no? Entonces, estas son trampas del ego, porque el ego, como es parte de nosotros, aquí está, siempre está tratando de que lo veas. ¿Qué pasa si no lo ves? Como que se muere, como que no existe. Y es nuestro propio sentido de existencia, tu ego. ¿Sí? Tu nombre, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo es? Yo le digo, ¿cómo eres? Soy buena onda, ¿no? O soy, no sé, romántico, soy lo que tú quieras, ¿no? Esas identificaciones, esas etiquetas que te pusiste, son tu ego. Porque tú tienes las capacidades de ser todo. ¿Eres buena onda? Sí. ¿Eres mala onda? Sí. Y por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo. Perdón, vamos a empezar. Pero no siempre. Entonces, aquí está. Perdón, mis chistes. Perdón, vamos a decir. Instintos del ego. Estos son para que identifiques cómo reacciona el ego, cómo reaccionamos desde el ego. Eso no es malo, acuérdense, pero sí te sirve mucho para que te identifiques en qué situaciones reaccionas con un instinto, en qué situaciones reaccionas en otro, o si ya llevas demasiado tiempo en uno o demasiado tiempo en otro. Porque estar demasiado tiempo en uno o en otro no te ayuda a ciertos objetivos. Y ahorita lo van a ver, ¿ok? Vamos a primero este instinto. El instinto lo ponemos con animales, el oso. El oso es el instinto de inercia. Es decir, oye, hay que venir los sábados. Pero yo los sábados me quedo dormido todo. Llevo 5 años quedándome dormido los sábados. Y entonces reacciona tu instinto de, no, mejor luego voy. ¿Eso es malo? No. ¿Alguien de aquí no lo tiene? Todos lo tienen, ¿verdad? Yo no. Todos lo tenemos. Solo tenemos que identificar en qué momento me sirve para algo o en qué momento no me sirve. No sé si me expliquen, ¿sí? Pero el momento, esto de, no, pero ya ¿para qué le cambio? ¿No? Hay que hacer lo mismo de siempre, o qué flojera. Hoy tienes que hacer 5 llamadas, ¿no? Mejor mañana, ¿no? ¿A alguien no le pasa eso? A todos, ¿de acuerdo? Y también a tus, nosotros somos líderes, también a tus downlines les pasa. Entonces dices, claro, mi downline está en estado oso y tengo que trabajar con ciertas preguntas para sacarlo del estado oso, ¿sí? No es que sea malo, simplemente es un momento de instinto. Ajá. No te lo juzgues, pero reconócelo. De pronto es, caray, si estoy en estado oso ahorita, ¿no? Y en ese momento, ¿qué puedo hacer? Decidir ya no está. Pero si ni siquiera lo veo, por ejemplo, ¿no? Ahí viene la justificación que les comentaba. Bueno, hoy no tengo urgencia de nada, entonces mejor me voy a poner a ver 3 o 4 películas de Netflix. Hoy, domingo, no hay entrenamiento, no me está molestando Juan Luis, no me está molestando Luis Ángel, está bien, ¿no? No, los domingos tiene que ver Amador, va a estar molestando, pero, pues nada, ¿no? Me voy a poner a ver Netflix. Entonces, estoy en estado oso, ¿sí?
Pero si no lo reconozco, y o sea, no es que sea flojo, lo que pasa es que hoy solamente quiero descansar, ya me lo merezco. Cuando empiezas a justificar tu estado oso, entonces no lo estás viendo, tu ego te está diciendo, relájate, ya quédate. Para el ego, que tú cambies, hay un problema, porque deja de existir. Le quitas poder. Entonces cuando tú lo logras ver, ya te vi. Es cuando dice, no, y se justifica. No es que sea ego, lo que pasa es que, no, y la justificación. Ahora que vas a saber todo esto, si logras detectarlo, tienes una oportunidad. Y si no la aprovechas, no pasa nada, es parte de tu ego. Bien, siguiente, camaleón. El instinto camaleón es el instinto de lucha, de supervivencia, de estarme adaptando a cada situación. O sea, por ejemplo, yo no quiero ser disciplinado, pero pues como me están diciendo que sea disciplinado, pues lo voy a hacer para que piense que sí. O por ejemplo, no, o sea, ya estoy harto de mi relación, pero pues veo cómo me adapto para no romper mi relación. O sea, estás acomodándote, luchando en contra del flujo de la vida. ¿Alguien no es camaleón? Todos, ¿cierto? Identifica entonces, es más, tienes otra oportunidad, en qué área de tu vida estás camaleónico ahorita. Sí, la verdad es que sí estoy camaleónico en esto. Estoy resistiéndome a tal o cual cosa. ¿Me explico? Porque si lo logras ver, vas a poder actuar. Es tu super oportunidad, ¿ok? ¿No están aburriendo? ¿O ya nos dejamos ahí? No, bien. Siguiente, la oveja. La conformidad. Pero como estoy bien. Eso les pasa mucho, por ejemplo, a nuestros prospectos, porque como todavía no conocen alguna forma diferente de generar dinero, oye, te interesa, fíjate que está bueno, pero ahorita estoy muy cómodo en mi trabajo. Y tú sabes que podría estar mejor. Ajá. Entonces, claro, usted está de oveja. ¿Sí me explicó? Las ovejas entonces, pues ahí van, ¿no? Con la manada. De hecho, ¿qué crees que pasa cuando alguien está en estado de oveja? Cuando hace algo diferente a la manada. Pueden morir. Y entonces, si estás en estado de oveja, es muy complicado de pronto de salirte de ahí voy, porque sientes, tu ego dice, no te muevas porque te puedes morir. ¿Sí? Entonces, si estás en ese momento, a lo mejor estás en supervivencia, está bien. Pero si no estás en ese momento, o sea, quieres crecer, necesitas salirte de ese estado. Depende, como dice Vivian, pues de para qué quiero ocupar tal o cual instinto, ¿me explico? Sí, quiero ser líder oro. Pues tienes que venir a las reuniones. Sí, pero, o sea, quiero ser líder oro, pero sin hacer eso. Ok. O sea, sí quiero aprender, pero no quiero ir. Me decía, ¿no? Por acá, Antonio, Marco, me decía una invitada del jueves, ¿no? Así me lo dijo, Dice, es que yo quiero subir mis defensas y ya me dijo el doctor que tengo que mejorar mi alimentación, que tengo que hacer ejercicio, y lo que yo quiero es que me des algo para que suban mis defensas sin hacer ejercicio y sin cambiar mis hábitos alimenticios. Pues te voy a dar la bendición porque en Usana no tenemos muchos milagros, ¿no? Entonces, ¿sí te das cuenta? Bueno, entonces, la oveja es la conformidad, el no moverse de donde estás, pero más bien porque estás bien, porque crees que estás bien. Ajá. El no hacer más. De pronto, ¿cuánto tiempo llevas, por ejemplo, en creyente? No me digas. ¿Cuánto tiempo llevas en constructor? A lo mejor estás en un poquito de oso y un poquito de oveja, ¿no? O nosotros, ¿cuánto estamos en oro? ¿No? No es rubio. ¿Cuánto tiempo estamos en oro? O en plata, ¿cuánto tiempo llevas? ¿No? Pero Dios dirá cuándo, ¿no? Bueno, ok, nada más asegúrate que sí lo voy a hacer, porque si no lo estás pidiendo bien, es tu ego. El león, el control. ¿Quién es controlador? Los demás no. Nada más tú. El león es el que trata de que las cosas sean exactamente como él piensa que deben de ser. Nada más. Y le cuesta mucho trabajo los cambios, ¿no? Oye, vamos a mejorar la presentación, por ejemplo, ¿no? No, pero así está bien. Es más, te voy a explicar por qué. Y trata de justificarte, de convencerte, perdón. Ajá. Y si te convence,
¿Cómo se siente? Pero además, si te quiere convencer y no te convence, el león te ataca. ¿Sabes por qué no te convencí? Porque la verdad es que tú eres bien. Entonces el león trata de llegar a donde quiere llegar, pero medio a costa de los demás. No sé si me explico. ¿Alguien es león? Claro que sí. Hay ciertos instantes en los que estamos en estado león. Si lo niegas, ahí va a estar latente el león, ¿eh? Y a lo mejor hasta estás, no latente, sino estar totalmente potencializado. Entonces, ese control que tenemos de las cosas es un estado del ego, es un instinto del ego, perdón, pero puedes decidir no estarlo. Me funciona para ciertas cosas, cierto, pero para todas te funciona, es posible que no. Entonces, así es el león, ¿de acuerdo? Otro instinto, el de abejas, el de seguir las reglas. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Alguien sabe qué pasa en una colmena cuando llega la abeja y no hizo lo que le tocaba hacer? La matan. Así veremos hacerle con eso. Tu meta de la semana es esta, ¿la hiciste? No. Bye. Next. Se murió. Bueno, así son las abejas, ¿de acuerdo? Siguen las reglas tal y como se las dice, ¿de acuerdo? ¿Eso es bueno? Depende. Pero todos tenemos esa capacidad o ese instinto del ego. La abeja le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, ser proactivo. O sea, la abeja no puede proponer, cuando estás en estado de abeja, no puedes proponer algo diferente, porque te mueres. Y el ego dice, no, bueno, te vas a morir. El ego te defiende, acuérdate, el ego está hecho para tu supervivencia, ¿eh? Entonces, siempre está en el estado en que está es para que no te mueras. Y te dice, de hecho, ¿para qué le mueves? ¿Estás vivo, no? Sí, no le muevas. Tanto que me ha costado llevarte hasta aquí, ¿no? Y tú ya vas a hacer network marketing, no le muevas, no lo hagas, ¿no? Entonces, las abejas les cuesta mucho trabajo salirse de las reglas, ¿sí? ¿Siempre es bueno seguir las reglas? No, no siempre. Y cuando las sigues es bueno, sí está bien, o sea, no es juicio, ¿de acuerdo? Simplemente detecta cuando hacen esto y cuando no debes de estar, o no quieres estar, ¿de acuerdo? El tigre es este instinto del ego, del éxito, de lograr las cosas, de lograr los objetivos que tienes trazados. Solo cuando estás en estado tigre, por ejemplo, ¿no? Dime que no, Juan Luis. ¿Juan Luis quiere ser mi socio? No. Entonces, ya no me quedo a atacarlo y a decir, simplemente ya no lo veo. O sea, como mi objetivo está muy claro, tú sí, tú no. Tú sí, perfecto, aquí me quedo a trabajar. O sea, me concentro en lo que me lleva al éxito, pero no ataco al que no. Esa es la diferencia con el león, ¿sí? Es cuando estás súper concentrado. Bueno, nos tenemos escuela de platas, cuando vamos a escuela de platas, tienes que estar en estado tigre, totalmente enfocado, ¿sí? Y entonces te potencializas por completo y sale todo la vanidad y el orgullo y cómo que no. Ese es el tigre. Bueno, ¿es necesario? Sí. ¿Es bueno estar siempre así? No. ¿Cuántos no tienes que estar así? Eso depende de ti. Pero identifícalo. Y el delfín. Por eso lo puse hasta el último, ¿no? Es el delfín. El delfín es ese instinto de cooperación. De que a mí lo que me importa más es que la relación fluya, que siga bien. Oye, pero te está haciendo daño. Pero estamos juntos. Eso es lo importante, ¿no? Oye, pero en tu equipo tienes gente que no te es leal. Pero somos un equipo de todas maneras, ¿no? O sea, estamos bien. Entonces, el delfín, cuando estás en estado delfín, es un estado en el que a ti te importa más las relaciones que las consecuencias de esas relaciones. No sé si me explico. Y puede ser que no llegues al éxito por andar haciendo amigos, pero tuve amigos, dice justificación del ego. Sí, pero no era lo que querías, ¿no? ¿A qué viniste? ¿A tener libertad financiera o a tener amigos, ¿no? Inicialmente, ¿no? Pues depende, ¿cuál es tu objetivo? Entonces, es otro estado, es otro instinto. Identifica dónde estás para que cuando lo detectes digas, no, ahorita no. O al revés, ¿no? Caray, estoy en estado tigre y me urge estar en estado delfín, ¿no? Yo cuando trabajo con mis socios, o con los líderes, o con los uplines, pues le digo, claro, ahorita fulano está en estado tigre, ¿no? O está en estado león, ¿no?
él está en Estado León y yo no. No, pero ya lo reconozco. ¿Sí? Por eso quise compartírselos, porque ustedes también tienen esos elementos, ¿de acuerdo? Bien. Necesidades del ego. Y eso es muy importante que les quede claro. Son necesidades del ego que se van a manifestar sí o sí. Es como, por ejemplo, el ejemplo es medio burdo, pero creo que es muy claro. ¿Qué pasa cuando un día, por ejemplo, estás en la cama viendo el Netflix toda y de pronto te hagan ganas de ser del 1 o del 2? O de los dos. Entonces te quedas y dices, hoy no voy. Bueno, ahorita que ya faltan 20 minutos ya voy. Y entonces te esperas, ¿no? Cuando faltan 20 minutos dices, híjole, pero se puso bien buena, ¿no? Entre más postergues estas necesidades, igual que esas, ¿qué crees que va a pasar? Que se va a sentir más la necesidad. Y más hasta que de pronto dices, me hubiera ido. Así pasa con estas necesidades. Te van a tronar, te van a explotar si no las sacas. ¿Sí? Entonces, son parte de nuestro ego. Todas y todos lo tenemos. Ahí te va. De posesión. El ego, para poder existir, necesita saber que es dueño de cosas. Desde relaciones, desde una casa es mía. Esta no es de la comunidad, esto es mío. El ejemplo que decía del juguete, ¿no? No, este juguete es mío, ¿por qué lo quieres quitar? No, es mío. Es parte de nuestro ego. ¿Y qué pasa cuando la mamá te dice, lo reprimes? ¿No? Entonces, en lugar de aceptarlo, estás luchando contra el ego, y entonces es una necesidad que sale, y luego va a salir después cuando seas adulto. Ahí es donde te va a pasar lo del baño, ¿no? Así, y ya tienes una bronca, tienes relaciones problemáticas, tienes relaciones laborales con muchos conflictos, ¿no? No puedes generar dinero porque estás reprimiendo todas estas cosas. Poder, el sentir que puedes hacer las cosas y que tienes poder sobre los demás. ¿Alguien aquí piensa que no tiene este? Todos tenemos ese elemento. Sé que es muy fuerte, discúlpenme que se los diga yo, pero alguien se los tiene que decir. Controlar es parte de las necesidades del ego también. Entonces, si están controlando, pues fluyan, nada más, ¿no? Y si ya lo vieron, dicen, ok, decido no hacerlo, porque las consecuencias pueden ser muy fuertes. ¿Les ha pasado que en una discusión dicen cosas que dices, discúlpame, no, ni siquiera pensé lo que dije, y que la consecuencia ya está irremediable? ¿Okay? Es porque actuaron totalmente desde el ego y seguramente con alguna necesidad que no habían resuelto antes, y como estaban reprimiendo, de pronto salió, ¿no?, a enfrentarse a otro ego y tú no pudiste controlarla bajo ningún estado del ser. O sea, ningún elemento de amor, ningún elemento de empatía, ningún elemento de comprensión, nada. ¡Guas! Te vas con todo. Y ahora tú dices, discúlpame, ¿no? Sí, porque tenías una necesidad reprimida. Si estás controlando, dices, sí, está mi parte controladora ahorita, ¿no? Tampoco la justifiques, ¿no? Sentirse necesitado. ¿Será? Sentirse necesitado y sentir que necesitamos a otros también. A propósito, el ego le pone un nombre a esta necesidad. ¿Cómo cree que le llama? No, el ego. O sea, desde la conciencia le llamamos apego, pero del ego le llama ¿cómo? Amor. Exacto. Si estás amando desde la necesidad, estás amando desde el ego. Eso es malo o no, pero te puede llevar a acciones muy conflictivas finalmente. ¿Sí me explicó? Pues claro, me necesita, ¿no? Y cuando ya creo una necesidad, ahora siento que me ama o siento que yo lo amo. Certidumbre. Pero ¿cuándo van a pasar las cosas? Pero sí me vas a decir tal cosa. O sea, necesita esta certidumbre de las cosas, ¿no? Todo el tiempo. ¿No? ¿Sí? ¿Estás seguro de las cosas? ¿Ya? Ya, certidumbre, llamar la atención también. ¿Alguien de ustedes no es protagonista? En algún momento, no. Luego, por ejemplo, los impuntuales
tiene mucho esto. ¿Por qué creen que llegan tarde por el tráfico? No, es por esta necesidad de llamar la atención. Porque además llegan, ¿cómo estás? Te gusta saludarte. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Discúlpeme, discúlpeme. Entonces ya te vieron. Claro, es inconsciente, ese es el ego. De ser diferente también, esta individualidad que te comentaba. Existo porque soy diferente al otro. De crecer también, es como que se aburre, ¿no? La variedad es otra necesidad del ego. Como que me aburro. Oye, pero estás muy bien construyendo una relación estable y todo. Sí, pero me aburrí, ¿no? Y empieza a justificar. Contribución. Fíjate qué interesante. El ego tiene la necesidad de dar, pero ¿para qué creen que tiene la necesidad de dar? No. Para sentirse reconocido. ¿Para qué? Para que Un poquito más. ¿Para qué? Exactamente. Para que lo reconozcan. O sea, yo te doy para que me digas gracias, para que sepas que yo soy bueno. Es parte de la identificación del ego. Decir, sí, cierto, sí, Luis sí es bueno, ¿no? Fulano no, pero Luis sí. Entonces, tiene una necesidad de contribución, de dar, pero no para recibir como tal, sino para que lo reconozcan. Está cañón, ¿no? Bueno, el entrenamiento como tal se llama Juegos del Ego. Ya estamos. ¿Quién es invitado? ¿Tenemos invitados? ¿Sí? Bienvenidísimo, son invitados. Muy bien. ¿Me aguantan 15 minutos más? Sí. Porfa, para poder concluir con los elementos de los juegos del ego. ¿Sí? Los juegos del ego son juegos que está jugando tu ego todo el tiempo. Y ahorita vamos a ver en cuál te reconoces. Aquí es donde viene la parte más importante de reconocerte. Claro. Ser egoísta. ¿Qué pasa con este juego? ¿No? El ego entiende que es muy complicado sobrevivir en esta jungla de egos. ¿Y qué pasa si yo me dejo llevar? Pues que el mundo me va a comer, ¿sí? El mundo me va a dominar y entonces dejo de existir como individualidad, sino que empiezo a existir como colectividad y no ni más. El ego necesita la individualidad. Entonces se comporta egoísta. ¿Tú eres egoísta? Sí. Pero digan, sí, soy egoísta. No sé. Sí, soy egoísta. Soy egoísta. ¿Y tú también? No, yo no. Es otro juego del ego, dominar a los demás. Y son juegos que se están jugando todo el tiempo. Y tú dices, no, pero hoy sí no. Ya verás otro juego del ego. Usa el pretexto de la preocupación para hacer que las personas hagan lo que tú quieres que hagan o que piensen como tú. Te voy a poner un ejemplo, las mamás. Yo diría que el 99.99% de las mamás están, mucho menos yo, están en un momento en estado controlador durísimo, en este juego de ego constante. Lo que pasa es que me preocupas, por eso te estoy diciendo que llegues a las 11 o a las 10, no sé. Es lo mismo que la manipulación. La manipulación ya viene en el chantaje, que todavía viene por ahí. Ajá. Pero más bien es el control, hasta aquí. ¿Sí me explicó? O por ejemplo, ¿no? Yo empiezo a medir a Alejandro y Alejandro me dice, no, a mí no me agredes. ¿Está controlando? Sí, se está controlando. ¿También? ¿Eso es malo? No. Son juegos que estás jugando todo el tiempo y reconócelos para que tú puedas identificar si te sirven para lo que estás buscando o no. Porque tu ego está constantemente en la intención de que no crezcas, de que no cambies de estado. Y se va a meter otra vez por la puerta de atrás siempre, ¿eh? Cuando piensas, ya lo tengo dominado, estoy perfectamente fuera de mi ego, ¡pum! El ego se metió por atrás y volvió a hablar. ¿Sí? Así de poderoso es el ego, Negarse a ser dominado. Y aquí es donde está clarísima la bronca, ¿no? Todos queremos controlar y dominar, y al mismo tiempo todos nos negamos a ser dominados. Ya está. Porque aquí es donde entiendes, oye, Vivian, tú que eres socia nueva, tienes que hacer esto y esto. No. ¿Por qué?
No me lo dice, pero su ego inconscientemente dice, ¿por qué tengo que ir sábado? ¿Por qué tengo que ir al seminario? ¿Por qué tengo que hacer pedido automático? Se me hace que se quiere ganar de mí. Yes. ¿Te suena? Claro que sí. Y entonces tienes que identificarlo para decir, a ver, ¿estoy otra vez cayendo en mi ego, que no quiere que cambie? ¿O realmente hay una razón? La realidad es que siempre te vas a dar cuenta que no hay ninguna razón. Más que no cambiar. Cuando les pregunto en mi escuela de platas, ¿quieres ser plata? Y me dice, sí, yo te trato como alguien que quiere ser plata. Es que quién sabe qué, pues tú no quieres ser plata. No sé si me explique. Claro que hay otras cosas que trabajamos ahí que, ¿no? Pero bueno, entonces, te niega a ser dominado por lo que son todos los juegos del ego y solo tú tienes la razón. Pero no solamente tú tienes la razón, sino que además, otro juego del ego es estar en lo correcto. O sea, siempre quieres demostrar que tú tienes la razón. Y entonces vienen las justificaciones, cualquiera. Exacto. Cualquier justificación que me des es este juego del ego de estar en lo correcto. ¿Por qué no lo hiciste? Lo que pasa es que, ¿no? El es que, ¿no? Cuando detectes el es que, yo sí te recomiendo muchísimo. A mí la palabra sí me ayudó mucho, ¿eh? Me tuve que detectar casi un año completo. De es que, otra vez mi es que, ¿no? Hasta que logré dominarlo. Cuando ya pude dominarlo, dije, ya está, ¿no? Y fue cuando ya me fui para oro. Pero el es que es este ego que te dice, tú estás bien. ¿Está bien que no hagas nada? Sí, está bien. No hagas nada. O hazlo, no haz tanto, no te cansas, ¿para qué te cansas? En fin. Es otro elemento del ego, de este juego del ego, ¿no? Vas a discutir con las personas, justificándote, pero además, detéctate, vas a disfrutar el triunfo de esa discusión. Es como te comentaba. Vamos a hacer tal cosa, ¿no? Pero vamos a hacerla a mi manera. No, a la mía. Mira, lo que pasa es que la mía tiene estos elementos que podemos analizar, ¿no? Sí, está bien a la tuya. Sí. ¿Te suena? ¿O nadie es así? Nada más yo. Todos tenemos esos elementos, no es malo, acuérdate, no hay juicio sobre el ego, ¿eh? No lo juzgues, pobre. Y sí es cierto, no lo juzgues, pobre, porque él es parte de ti. Entonces no lo juzgues, no hay bueno ni malo. Bien. Pero te va a pasar esto, ¿ok? Otro juego del ego. No solamente yo tengo la razón, sino que además el otro está mal. Te vas a enfrascar en discusiones para demostrar que el otro está equivocado. ¿Suena? No, sin codazo, por favor. ¿Lo viste? Detéctate, o detecta, si detectas en el otro también, o detecta la polaridad. ¿Okay? Supervivencia del mismo ego. Es otro juego del ego. Siempre se está justificando. Siempre se está justificando. Busca estar ahí y tiene que ser reconocido para poder existir. Y nos lleva a pensar que nosotros, a mí no me pasa eso le pasa a los demás. ¿Sí? Ese es un juego poderosísimo del ego. Para poder sobrevivir, llega a este tipo de pensamientos. O sea, no es que sea controlador, lo que pasa es que sí tengo razones para qué, ¿no? ¿Sí me explicó? ¿Está fuerte? ¿Está bueno, no? Está bueno. A mí me gustó. Llévese esto, piénselo. Detecten su ego. Se encubre a sí mismo. Y cuando se encubre, hace unas cosas horribles. No tan horribles. Enjuicia, critica y etiqueta. Lo que pasa es que él está mal y yo estoy bien. Lo que pasa es que él es un tal, ¿no? Y lo que pasa es que fue su culpa. ¿Por qué no tienes éxito? Porque mi offline, quién sabe qué. O sea, ¿su culpa? Sí, es culpa de él. Entonces, como el ego para poder existir, tiene que ser reconocido como el elemento básico para la supervivencia,
Entonces cualquier cosa que esté fuera de él mismo tiene que rechazarlo. Y entonces enjuicia como que no, eso no. Etiqueta, como que lo que pasa es que eso tiene estos elementos, ¿no? O critica, o culpa, perdón. ¿Sí? Se posiciona el ego, es posicional. ¿Qué prefiero? A que toma partido. Cuando yo tengo una discusión con alguien, desde fuera del ego, bueno, eso ya no lo comenté, pero lo comento muy rápidamente. La realidad de todos nosotros, ¿cuántas personas estamos aquí? ¿Como unas 100? 104. 104, perfecto. La realidad es que somos una sola conciencia, pero hemos aprendido que aquí está uno, que aquí está el otro, ¿no? Que aquí está el otro, que aquí está el otro, y somos 104. Pero no. Somos una manifestación de lo que tú le llames, universo, naturaleza, Dios, como tú quieras. Pero somos una sola manifestación, con todos los elementos que te acabo de platicar. No hay bueno ni malo, no hay juicio. Y te vas a detectar mucho más consciente de tu ser cuando puedas vivir una experiencia o puedas recordar una experiencia sin juicio. Te voy a poner un ejemplo fuerte. Una violación. ¿Una violación es mala o buena? Qué fuerte, ¿no? El primer instinto es mala. Pero no sabemos bajo qué caminos del universo esa violación ocurrió para tal o cual cosa. No tenemos ni idea. A lo mejor esa violación ocurrió, le permitió a esa persona tomar una terapia que le cambió tanto la vida que pudo tener una relación estable que no iba a poder tener sin esa violación, y que luego sus hijos, resulta que como estaba muy sana esta persona, sus hijos son personas súper exitosas, y que si no hubiera ocurrido esa violación, tal vez no hubiese pasado nada de esa conciencia. No sé si lo expliqué, estoy exagerando, por supuesto, pero es un ejemplo nada más para que vean que no es bueno ni malo, o más fácil pues, ¿no? En el Tigres Monterrey o Chivas América, ¿no? ¿Es bueno que ganen las Chivas? Sí. ¿Es bueno que ganen la América? No. ¿Pero qué dijeron los americanistas? Se les aumenta el ego. Entonces, ¿sabes? No voy a seguir si están aquí americanistas. Entonces, ¿me explico? No es bueno ni malo. Todo, en todo. Cuando logres ver tu vida, todas las acciones de tu vida, sin juicio, estás empezando a abrirte a tu ser y te observas desde afuera, te conviertes en el observador de tu ego y ya no te conviertes en el protagonismo de tu ego. Bueno, sigo. El ego se posiciona como bueno y malo. Toma postura de lo que es bueno para que exista, por supuesto. Y no escucha sus posiciones, es cero empático. Entra en conflicto, por supuesto, para defenderse y no tiene empatía. Entonces, para poder existir, necesita posicionarse como lo que él es bueno, lo que es bueno para él. Y ya no escucho la otra posición, literalmente ya no la escucho. O sea, bla, ya sí, pero, ¿no? O peor aún, ¿no? Justo porque lo acabas de decir, es por lo que debes de, ¿no? Es el ego. Ya voy a acabar, el ego espiritual, muchos de nosotros, porque es parte de nuestro negocio, es decir, el desarrollo personal es parte de nuestro negocio, hemos tomado pues, cursos, ¿no? Certificaciones, meditaciones, ¿no? Más cosas, ¿no? ¿Cierto? Bueno, y entonces te viene tu ego espiritual, a ver si lo reconoces por ahí, ¿no? Entonces sientes que tú vas más adelante que los demás. Lo que pasa es que yo tengo un estado de conciencia un poco mayor y por eso te digo esto. Y además, disfruto de que ustedes sepan que yo tengo más conciencia. ¿Eso es bueno o malo? No, no es bueno ni malo. Es normal, hay que haber respondido eso, es normal. Pero no es bueno ni malo. Claro, a Luis le encanta que le aplaudamos. Pues sí me encanta. ¿Eso es bueno o malo? Bueno. Así es ese güey, ¿no? Entonces, simplemente
Es parte de tu ego espiritual. Otro, ¿no? Disfrutar, esto es fuerte, pero así está, ¿no? Disfrutas de que otros no crezcan tan rápido como tú. O sea, cuando eres alejado espiritual, tu ego espiritual también entra en esta parte de, o sea, sí, pero yo he tomado más cursos que tú. Y a lo mejor no se lo dices, pero hay un instante en el que el ego lo piensa. O sea, sí, él, pero yo soy un poquito más que él, ¿verdad? Así funciona, ni modo. ¿Es bueno o malo? Es. Exactamente, es. Ya. Cuando lo detectes, dices, ah, caray, pues aquí anda, ¿no? Ya, no pasa nada. Y esto es fuerte también. Pero cuando tú estás avanzando, hay un ego espiritual que te dice, pero córtales a ellos el avance para que no te lleguen. Y tú tengas, y tú sepas más que los demás. Y entonces, o sea, sí te invitaré al curso, lo que pasa es que no vas a entender. Es tu ego espiritual que está diciendo, no, que no debes crecer porque si no te va a llegar. ¿Es bueno o malo? Es. Ahí está. Fuerte, ¿verdad? Fuerte, pero pues así está. Bueno, ¿qué pasa si te haces consciente de todo lo que vamos de platicar? La única manera de que tú veas todo esto es que lo veas desde aquí. Y entonces estás abriendo una ventana a que conozcas mucho mejor quién realmente eres. Esto eres tú, no esto. Cuando logras detectarlo y aceptarlo, es decir, sí, esto es parte de mí, lo empiezas a ver desde acá. Porque agregas, sí, esto es parte de mí y en este momento decido tal. Y tienes la oportunidad de elegir comportarte diferente o continuar de manera consciente ya en el mismo estado. ¿Me explico? Así que con todo esto, espero que te haya servido, que puedas seguir creciendo, haciéndote más consciente, y también te va a servir muchísimo para entender a los demás y entender que todos somos exactamente iguales. No porque sepas más, no porque sepas menos, no porque es el oro, no, somos exactamente iguales en esta parte, ¿verdad? Pero el hacernos conscientes nos permite colaborar de una manera más constructiva, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Sí, me gusta.